Bien, hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Cada uno de ustedes, el Señor sea con sus vidas. Estamos una vez más trabajando para la obra del Señor. Cuadrangulares.cl, la radio, y también Facebook, hermanos, facebook.com/radio.cuadrangulares. Estamos tratando, ¿no es cierto?, de hacer la obra, todo lo que podemos, así que animarles a estudiar la palabra del Señor. No nos mueve otro objetivo que podamos, ¿no es cierto?, poder ser de bendición para más de alguien que pueda educarse con nosotros, ¿no es cierto?, sería ideal. Amén. Así que, hermanos, vamos a ir a la Escritura. Estamos ya en la parte 3 de Judas. Judas nos ha parecido un libro muy interesante. Hemos sido muy bendecidos con este libro. Así que, hermanos, yo les motivo, les animo, no dejen de estudiar la palabra, no dejen de investigar, no dejen, hermanos, de averiguar la palabra. Y seguramente estos versículos, de alguna manera, este análisis que hacemos diariamente, puede ser de una gotita, ¿no es cierto?, para el vaso, puede servir de alguna forma. Así que, hermanos, también si quiere compartirlos, puede hacerlo. Algunas personas que usted esté discipulando. Este no es un discipulado como los otros, sino que es un análisis de la palabra del Señor que va parte por parte, verso por verso, tema, en este caso libro por libro. Así que damos gracias al Señor por esto. Vamos a ir, entonces ya vamos al versículo 12 en adelante, en este caso de Judas. Recuerde que Judas tiene un solo capítulo y estamos del 12 en adelante. Dice, vamos a ver un poco lo que le depara, el futuro que le depara a estos ciertos hombres que hablaba Judas, ¿no es cierto?, que eran hombres que se habían infiltrado en la iglesia y traían enseñanzas perniciosas, ¿no? Y aquí vamos a ver una descripción muy interesante, muy fuerte ya, de la depravación de estos hombres. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Debe haber estado muy molesto, muy complicado Judas con esta gente que estaba causando tantos problemas en la iglesia, ¿no? Como que dice muchas cosas que son obviamente ciertas, pero las dice con bastante dureza, ¿no? Y obviamente yo creo que con el error hay que ser así. El error, el pecado, la maldad, hay que ser firme, ¿no? Dice, hermanos, aquí los primeros cristianos a menudo se reunieron, ¿cierto? Dice que se reunían para una comida en común, ¿ya? Decía, algunas versiones hablan de manchas en vuestros ágapes, ¿ya? También hay otra versión, por ejemplo, que dice que estos son los hombres que son arrecifes ocultos en tu fiesta de amor. Arrecifes ocultos, les dice, ¿ya? Y lo que yo estoy leyendo en este minuto es, dice, manchas en vuestros ágapes. Entonces aquí vamos a ver un poquito de qué se trata de estas dos cosas. Ellos tenían una especie de cena compartida y llamaron a estas cenas, las llamaron, ¿no es cierto?, comidas. En el fondo, a estas comidas, fiestas de amor o fiestas de ágape, que en la primera iglesia fue muy usado. O sea, había mucho trabajo de este tipo. Entonces cuando llegaron estas personas, cuando llegaron estos ciertos hombres dice que se estaban sirviendo a sí mismos, dice que comieron con avidez en las fiestas de amor, o sea, mientras que otros pasaban hambre. Había gente que estaba pasando necesidad, había gente que estaba pasando hambre, hermanos, y ellos comían como si se fuera a acabar el mundo, ¿no? Y fíjate que en esta fiesta
todo el mundo traía lo que podía, ¿no? Algunos traían un poco, otros traían un poco más, pero la clave era que compartían juntos. Y fíjate que, hermanos, que para algunos esclavos que eran cristianos, ¿cierto? Podría haber sido la única comida decente que comían regularmente. Era una instancia bastante interesante para los más pobres, ¿no? Pero el egoísmo de estos hombres arruinaba la comunión. Ya de hecho en 1 Corintios, hermanos, capítulo 11, del 17 al 34, no sé, se describe un problema muy similar en la iglesia de Corinto, hermanos. Y dice que siempre, hermanos, notamos que siempre se daña la comunión, ¿no es cierto? Cuando venimos a la obra, a la iglesia del Señor con una actitud egoísta, de intentar solo ser bendecido yo, nada más que yo, una egolatría enorme. Entonces, hermanos, muchos de los que nunca comerían egoístamente en una comida de la iglesia, sí son capaces de aún venir a la iglesia preocupados de servirse solamente ellos mismos. Yo creo que siempre tenemos que tener esa intención de cuando vamos a compartir con los demás esto de la comunión, siempre hay que pensar de qué manera yo voy a bendecir al otro, ¿no? Entonces aquí cuando hablamos de manchas, algunos hablan de una especie de roca, fíjate, ¿eh? Pero vamos a ver las dos versiones que hay ahí. Algunos eruditos griegos piensan que esta palabra debe ser traducida como piedras escondidas, ¿ya? En lugar de manchas, ¿ok? Había un poco la duda de esto, ¿no? De una u otra forma, no hay mucha diferencia, ¿no? En el significado del pasaje, porque la verdad es que si ponemos un ejemplo, no sé, tú te pones una ropa linda, hermosa, nueva, y de repente te cae una mancha, hermanos. Es terrible, ¿no? Ver una mancha en algo especial, en algo precioso. O también cuando se refería a una roca o a una piedra escondida, ¿no es cierto?, en una especie de arrecife, no iba a faltar el barco o el marinero que iba a quedar encallado, ¿no? Y esa era la idea, ¿no es cierto?, de que lo que estaba diciendo Judas, de que estos iban a ser, eso iban a ser estos hombres con esas características, iban en el fondo a dejar encallada a la gente, iban a ser una mancha, ¿no es cierto?, en la vida de esta gente, de la gente buena, digamos. Entonces vemos que literalmente en el antiguo griego dice que es pastoreándose a sí mismo. Cuando dice sirviéndose solamente ellos mismos, en el fondo era, refiriéndose al Antiguo Testamento, ellos en el fondo se pastoreaban a sí mismos, eran pastores de una cierta especie, ellos mismos. Eso eran, ¿no? Entonces, recuerde que nosotros como ministros, como pastores, nosotros siempre tenemos que intentar velar por los otros, aunque a veces fallamos, yo lo entiendo, a veces no siempre estamos, a veces nos desaparecemos por diversas situaciones o porque de repente el hermano no quiere caminar, etcétera. Hay varias situaciones de ese tipo y la verdad que yo lo lamento. Yo quisiera estar mucho más cerca, más tiempo, preocupado, que haya un interés muy fuerte en la vida de las personas que les cuesta, ¿ya? Entonces, también ahora le llaman, hermanos, nubes sin agua, llevadas de allá por acá, por los vientos. Y vemos, hermanos, que las nubes sin agua no sirven para nada. Usted sabe perfectamente que si no traen lluvia vivificante, solo lo que hacen es bloquear el sol. O sea, existen solamente para sí mismas. O sea, vemos entonces que estos hombres que fueron mencionados por Judas, ya son, dice, como esas nubes que se supone que en tiempo de sequía, imagínense, ellos esperaban que la nube trajera una rica lluvia y no pasaba nada. Obviamente era una decepción enorme. Entonces, una vez mientras se dice que había un ejemplo, una niña que pasa por una fábrica, ¿no? Y esta fábrica, usted sabe que a veces echan una montonera de humo, ¿ya? Y esta niña miró las nubes de una especie de humo blanco que provenía de la chimenea,
y la niña inocentemente pregunta y dice, ahí es donde se hacen las nubes, ¿ya? Y ahí vemos, hermanos, que estos hombres eran como eso, eran como esas nubes vacías, era como ese humo vacío, ¿no? Que buenos para nada, cargados, ¿no es cierto?, cargadas por los vientos, y en el fondo flotando, ¿no es cierto?, en la brisa de una, de una moda pasajera a otra, o sea, van para allá, van para acá, ¿no? Eso eran este tipo de personas. También les llama árboles otoñales sin fruto, ¿ya? Que en el fondo que a fines del otoño estos árboles ya debieran ir tomando o tener ya aparecer algún fruto, pero algunos de estos árboles no daban ni un fruto. Cuando les iban a ver, cuando los iban a observar, no tenían ni un fruto, ¿ya? Incluso cuando es lo que debieran hacer, un árbol frutal, ¿cuál es el objetivo del árbol? Es que dé frutos. Entonces, estos hombres eran como esos árboles que solamente toman, hermanos, en lugar de dar. Otro término que usa acá es fieras ondas del mar. Entonces, de hecho, para el hombre moderno, hermanos, el mar es a menudo algo bello, ¿no? Pero para el hombre antiguo, especialmente en las culturas bíblicas, el mar significaba un terror incontrolable. De hecho, Isaías 57:20 tiene esta idea, hermanos, de que dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan fango y lodo. ¿Ya? Entonces estamos hablando de estos hombres a los cuales alude Judas, estaban ocupados y activos como las fieras ondas del mar, pero lo único que hicieron fue arrojar la espuma de su propia vergüenza. ¿Te fijas? No, si era muy fuerte con este tipo de personas, ¿no? Y obviamente, hermano, cuando hablamos de estar ocupado, no es un sinónimo de ser una persona idónea. El fruto de estos hombres, hermanos, era como la espuma sucia, hermanos, de la orilla del mar. No sé si usted se ha fijado que en todo el mar, ¿no es cierto?, hay una especie de espuma, hay una especie, ¿no es cierto?, de basura que aparece afuera. Y de eso Judas tiene aquí en la mente, hermano, la línea de la costa, ¿no es cierto?, que queda de esa manera, sucia, vacía, después de una tormenta, ¿no es cierto?, que arroja todo lo que pilla, ¿no es cierto?, todo tipo de suciedad, madera, algas, residuos, los tira hacia afuera. Así los compara, hermanos. Vamos a seguir comparando cómo lo hace este hombre de Judas y los expone a estos hombres. Dice estrellas errantes. Mire, aquí hay otro término, al igual que los cometas, ¿no es cierto?, que atraviesan velozmente el cielo. Estos ciertos hombres, hermanos, dice que asombraron al mundo por un tiempo y luego desaparecen en la oscuridad. ¿Te fijas? Una estrella errante, eso es lo que hace. Una estrella imprevisible no era buena para la orientación y la navegación, ¿sí? Entonces, del mismo modo, estos engañadores eran inútiles e indignos de confianza, igual que una estrella errante, ¿ok? Entonces, y después dice, para los cuales está reservada eternamente oscuridad de las tinieblas. Y esto es lo que está describiendo en el fondo, es el destino que iba a tener cada uno de ellos. A menos que se arrepientan, ya ellos obviamente, usted sabe que el hombre por más malvado, por más carnal que sea, siempre tiene la oportunidad de arrepentirse mientras tenga vida, ¿no? Yo creo que se finaliza en dos formas, o que te mueras o que Cristo venga. Pero siempre hay oportunidades. Si no se arrepentían estos hombres, iban a terminar en el infierno, ¿no es cierto? Y allí iban a estar eternamente. Así que recuerda, hermano, que el castigo del infierno es eterno, ¿ya? Porque un simple hombre está pagando por sus propios pecados, ya ofreciendo un sacrificio imperfecto que debe repetirse una y otra vez por toda la eternidad. Entonces, un hombre perfecto puede ofrecer un solo sacrificio
pero un hombre imperfecto debe ofrecer continuamente un sacrificio. Así que nuestras obligaciones, hermanos, hacia Dios son infinitas. Son infinitas y por lo tanto solo se cumplen en Jesús, ¿no es cierto?, una persona infinita, ¿no? Por eso es que Cristo es el todo en todo. Él es el que nos cubre, nos guarda, nos protege, coloca su vestido sobre nosotros. Damos gracias a Dios por eso, ¿no? Los versículos 14 y 15 vemos, hermanos, cómo vamos a ver la certeza del juicio para estos hombres. Dice, de estos también profetizó Enoc. Y aquí, hermano, aquí habla de un libro apócrifo que yo le comentaba, un detalle ahí, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras, ya que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Ya? Entonces aquí Judas cita a Enoc, quien es descrito, hermanos, en Génesis capítulo 5, y se menciona también en Hebreos 11, fíjate, el antiguo libro de Enoc, sin embargo, no fue recibido como escritura, pero era altamente respetado, fíjate, altamente respetado tanto entre los judíos como entre los cristianos primitivos. Ahora, veamos lo que dice Tertuliano. Tertuliano nos dice que el libro, ¿no es cierto?, de las profecías de Enoc fue conservado por Noé en el arca, dice. Eso decía Tertuliano, ¿no? Y que lo continuaron y fue leído en los tiempos de los apóstoles. Pero debido a que contenía muchos testimonios famosos, ¿no es cierto?, concernientes a Jesucristo, los judíos, por malicia, suprimieron y eliminaron todo el libro. Según Trapp, eso dice que pasó. Ahora, Judas no citó a Enoc para decirnos nada nuevo, ¿no? Sino para dar una descripción, ¿no es cierto?, de lo que ya la Biblia enseñaba. El apóstol Pablo también citó a fuentes no bíblicas, ¿sí? También, al menos en 3 ocasiones diferentes. Ahí está, en Hechos 17:28, en 1 Corintios 15:33, en Tito 1:12, y esto no era para proclamar una nueva verdad, hermanos, no, sino para apoyar un principio bíblico establecido, ¿no? Eso era la idea. Entonces, al citar Judas, este libro, el libro de Enoc, no quiere decir que todo el libro de Enoc está inspirado en la Escritura, solo la porción que Judas citó. Entonces, de la misma manera, cuando Pablo citó a un poeta pagano, ya no quiere decir que toda la obra del poeta se inspiró en Dios, ¿ok? Así que quiero argumentar un poquito más ese tema. A ver si lo encuentro. Aquí vemos, por ejemplo, que en la cultura judía de ese entonces estaba inmerso, hermanos, en ese tipo de textos religiosos. De hecho, Jesús, su familia y todos los judíos de aquella época crecieron leyendo la Biblia hebrea, junto con muchos libros que se basaban e inspiraban en las Escrituras, y se sabe que habían debates muy antiguos acerca de ciertos libros si debían ser escrituras inspiradas o no. Sin embargo, a pesar de eso, siguen siendo importantes algunos de ellos, ¿no? Un libro no tiene que estar necesariamente en la Biblia para decir un mensaje importante al pueblo de Dios. No sé si me entiende, ¿no? De hecho, hay mucha literatura muy, muy, muy interesante, ¿ya? Pero siempre está basada en la palabra del Señor. Y así fue con muchos textos judíos de ese periodo, hoy conocido como libros apócrifos, ¿cierto?, o deuterocanónicos también se llamaban, junto con los pseudoepígrafos, ¿no? Muchos de ellos se preservaban y se leían, fíjate, ese tipo de literatura se preservaba y se leía en las comunidades judías de aquel entonces, ¿ya? Y eran tratados con mucho respeto. No fueron parte de la colección de los libros inspirados, estamos claros, ¿ya? Pero sí lo fueron de la tradición hebrea. ¿Te fijas el detalle? ¿Ya? Entonces, Judas conocía a sus lectores y sabía que iban a valorar los antecedentes que Judas sacó
de un par de libros no inspirados. De hecho, Pablo, por ejemplo, cita a dos escritores paganos. Primero se llamaba, el primero que cita es a Epiménides, era de Noxos, era un filósofo y poeta del siglo VI antes de Cristo. Dice, porque en él vivimos y nos movemos. Eso citó. Segundo, Pablo cita a Fenómenos de Arato, un poeta de Cilicia, fíjate, que vivió en el siglo III antes de Cristo, aunque algunos dicen que podría haber sido Cleonto el estoico, quien en sus escritos se expresa en forma similar. Somos también su linaje. Esa fue la expresión de ellos. En Tito, por ejemplo, 1.12 leemos lo siguiente. Uno de ellos dice, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y aquí Pablo cita nuevamente, ¿no es cierto?, a Epiménides, así se escribe, no lo puedo pronunciar bien, ¿ya? A quien califica de profeta, pero nótese que no dice profeta de Dios, no habla de un profeta de Dios. Entonces lo cierto es que el apóstol no tuvo ningún empacho en citar a escritores no cristianos. Lamentablemente esta costumbre que tenía Pablo ha llevado a algunos a argumentar por la existencia de otros escritos inspirados que no fueron incluidos en la Biblia. Algunos reclaman eso, ¿no? Pero nosotros, hermanos, respondemos que esta especulación no tiene fundamento alguno, porque Pablo no está citando fuentes paganas de calidad de inspiradas, no, sino que simplemente como contenía verdades, ¿ya? Y eso es todo. Entonces, toda verdad es de Dios, no importa quién lo diga. Por ejemplo, Caifás, sumo sacerdote, dijo una verdad acerca de Cristo y está en Juan, ¿no es cierto?, capítulo 11, del 49 al 52. No se lo voy a leer porque es muy largo. Juan 11, del 49 al 52, hasta Caifás dijo una verdad. Entonces la Biblia a menudo usa fuentes no inspiradas como referencias. Por ejemplo, usa el libro de las batallas de Jehová, en número 21:14, el libro de Jaser, en el libro de Enoc, como te digo, en Judá en este caso habla de Enoc. Y entonces es de notar que en ningún momento estas fuentes son citadas en calidad de escritura con autoridad divina, eso estamos claros, sino como referencias que expresan una verdad. Así que las frases clásicas de las escrituras, como así dice Jehová, por ejemplo, ¿no es cierto?, así dice Jehová o escrito está, no acompañan ni la cita ni se encuentran en los escritos originales. Pero vale la pena reiterar ya que una verdad es una verdad, hermano, no importa dónde se le encuentre. No existe ninguna norma o razón por la cual el autor bíblico, bajo la dirección del Espíritu Santo, no pueda citar o expresar una verdad independientemente de su origen, ¿ya? Así que, hermanos, ya expliqué un poquito este tema porque a veces hoy día en esta época es más difícil el tema de los libros deuterocanónicos, se ha especulado harto sobre ciertos libros que son apócrifos y hoy día no es muy bien mirado. Pero en aquella época, cuando se escribió esta carta, no había problema, era lo más natural, ¿ya? Así que, hermanos, después ya los versículos 16 al 18, vemos, hermanos, cuando dice, estos son murmuradores, y seguía dándole duro a estos hombres, ¿ah? Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Ahí está la profecía, ¿no? Entonces vemos que Judas cuenta, ¿no es cierto?, que los métodos de estos hombres giraban en torno a las palabras nomás, puras palabras, además de que tenían vidas muy dudosas, eran esencialmente personas de engaño, personas que les gustaba engañar, tergiversaban todo, partiendo desde la fundación de Jesucristo hasta los apóstoles y hasta los profetas, ¿no?
Entonces dice que eran murmuradores querellosos. O sea, este pueblo vivía quejándose. Y se ha observado, ¿no, hermano, con razón, que cada vez que un hombre está fuera, ¿no es cierto? Cada vez que está fuera del contacto con Dios, hay personas que cada vez que pierden la relación, la comunión con el Señor, ya empiezan a quejarse de más de algo. Así que observe su voz, observe su boca, observe sus palabras. Si está muy quejumbroso es porque algo está medio alejadito, ¿eh? Hay que buscar más al Señor, hay que buscar más la Biblia, hay que buscar más la dirección del Señor y no quejarse tanto, porque eso muestra que está un poco alejado, ¿no? Así que quejarse, hermanos, lamentablemente es insultar a Dios, ¿ya?, que es el que nos ha dado todas las cosas. Es olvidar, hermanos, que nada de lo que nos sucede puede separarnos de su amor. Ya no privarnos del más preciado de todos los tesoros, la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, usted sabe, ¿no es cierto?, la clase de gente que es aludida aquí. Nada les satisface, dice, nada les satisface, están descontentos con todo, incluso, hermanos, con el Evangelio. Entonces, el pan de los cielos debe ser cortado en 3 pedazos y servido en servilletas delicadas, ¿ya? O de lo contrario, no lo pueden comer, como pasaba, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel. Y muy pronto su alma comienza a aborrecer, porque este pan era muy liviano. ¿Se acuerda que pasaba eso con los israelitas? No hay forma, ¿no es cierto?, que un cristiano pueda servir a Dios, ¿no es cierto?, a fin de complacerlos, ¿ya? Hallarán defecto en todos, en el abrigo, en cada predicador. Ningún predicador es bueno, todos los predicadores son complicados. Incluso hay ministros así, hay líderes así que todo lo critican, hermanos, ¿ya? Y si el mismo gran sumo sacerdote estuviera aquí, encontrarían defectos, ¿ya? Así que, hermanos, que no vaya a ser así con nosotros, hermanos, porque se supone que nosotros somos personas agradecidas, creyentes que confiamos que todo lo que tenemos ha sido dado por el Señor, ¿no? Adulando, dice, a las personas para sacar provecho. Entonces sabían cómo usar estas palabras suaves, lisonjeras, para obtener una ventaja, hermanos, ¿no? Así que, pero ustedes son diferentes, decía Judas, ¿ya? Hemos de ser diferentes, debemos recordar las cosas que Jesús y los apóstoles nos dijeron, ¿ya? La palabra de Dios es siempre, hermano, la respuesta a los peligros, ¿ya? A los peligros dentro o fuera de la iglesia. Así que, de hecho, los apóstoles, hermanos, habían advertido que iban a pasar estas cosas, que iban a suceder, y más aún cuando se acerca el día. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, decía la palabra, la sana doctrina. ¿Te acuerdas? 2 Timoteo decía eso. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y volverán a la fábula. Así que eso es parte de la vida cristiana. Va a haber mucha gente así, pero el problema es que usted no puede estar escuchando a cualquier maestro, hermano. No puede estar escuchando a cualquier falacia que se dice por allí. Y la verdad es que hoy día hay una fuente enorme que está al alcance de la mano. En su teléfono está, ¿no? Así que, hermanos, que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude en esto, ¿no? Estos son los que causan divisiones, dice. Los sensuales que no tienen el espíritu, ¿ya? Obviamente estos no eran hombres espirituales, eran más bien carnales e insensibles al Espíritu Santo, ¿ya? Así que, de hecho, dice, estos son los que causan divisiones, decía, ¿ya? Tienen un instinto para separarse ellos mismos y para causar divisiones, son especiales. Así que aquí entonces la palabra encontrada solamente una vez en la Biblia denota a estas personas superiores, ¿no es cierto?, que se guardan a sí mismos. Eran los cristianos fariseos, hay muchos hoy día, ¿no?,
que no tienen al Espíritu. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos entonces? Vamos al versículo 20 al 21. Decía, pero vosotros, mire lo que dice, y aquí quiero concluir con esto. Hermanos, pero vosotros, amados, Judas, antes de leer el versículo, Judas en realidad no nos está diciendo que ataquemos a estos ciertos hombres que aparecen de repente en las iglesias, ya que son un peligro para la obra. En lugar de eso nos dice que nos enfoquemos en nuestro caminar con el Señor, ya ayudando, estando pendiente, ayudando a otros que han sido afectados por ciertos hombres o por ciertas doctrinas, a que se enfoquen también en Dios. Simplemente hay que no prestarles atención a estos hombres de los cuales Judas describe, ya, excepto la necesaria para estar apercibidos, ¿cierto? Dios se va a hacer cargo de ellos, no se olvide. Pero vosotros, dice el versículo 20-21, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, guardaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces sabemos, hermanos, que Dios ama incluso a los impíos, ¿sí? Por lo tanto, Judas no quiere decir vive de tal manera, ¿no es cierto?, que usted mismo se haga digno de ser amado por Dios. No, en cambio dice, manténgase ustedes mismos en el amor de Dios. O sea, significa mantenerse en armonía con el Señor, siempre presente, con el Dios de amor ahí, ¿no? Hay que entender, hermano, lo que significa cuando la Biblia dice que Dios ama a los impíos. La importancia de la idea, ¿no es cierto?, de que Dios nos ama a todos, ya se ha torcido considerablemente, ¿no? Considere a un pecador que defiende su práctica, digamos, una práctica pecaminosa, digamos. De hecho, hay mucha gente que dice eso, Dios me ama tal como yo soy. Ya se justifica, ¿ya? Si Dios me ama, ya, hermanos, debe ser al revés. Si Dios me ama, tengo que ser como Él. Tengo que ser un hombre de bien, ¿ya? Entonces, en realidad, el hecho de que Dios le ama es una reflexión sobre la bondad de Dios, ¿ya? No sobre mi propia lo mío. Entonces, la perspectiva no es soy tan grande que hasta Dios me ama. No, es al revés. Dios es tan grande que incluso me ama a mí. Entonces, hermanos, el amor de Dios se extiende por todas partes y nada nos puede separar de Él. Pero podemos negarnos a nosotros mismos los beneficios del amor de Dios, ¿ya? Entonces, las personas que no se mantienen, en este caso que se mantienen en el amor de Dios, ¿ya?, terminan viviendo como si estuvieran, las personas que no se mantienen, ¿cierto?, en el amor de Dios, terminan viviendo como si estuvieran en el lado oscuro de la luna, ¿no? El sol siempre está ahí, siempre brillante, pero nunca están en condiciones de recibir esa luz y ese calor, ¿ya? Y de hecho ahí el ejemplo más clásico, el del hijo pródigo, digamos, Lucas 15, que siempre fue amado por el Padre, pero por una ocasión no se benefició de él. Hubo un tiempo que no quiso nada y ahí quedó en la oscuridad, ¿no? Así que, hermanos, edificaos, dice, sobre vuestra santísima fe. Y esta es una manera en la que podemos mantenernos en el amor de Dios. Significa seguir creciendo espiritualmente. Dice, edificaos sobre vuestra santísima fe. Hay que seguir creciendo, hay que seguir creciendo, hay que seguir edificándonos. Y Judas nos dice ahí, edifíquense ustedes mismos sobre vuestra santísima fe. Esto significa que somos responsables, ¿cierto?, de nuestro propio crecimiento espiritual. Usted tiene que tener hábitos de estudio, hábitos de lectura, de oración, de ayuno, etcétera, que no podemos esperar que nuestro crecimiento espiritual simplemente ocurra así por arte de magia, como podría decir un dicho popular, ¿no? O esperar que otros nos hagan crecer. No, dice, edificaos sobre vuestra santísima fe. Hay un imperativo, ¿no? Así hay una orden. Y de hecho, Judas nos ha mostrado
la fragilidad de los hombres y cómo los engañadores se han infiltrado en la iglesia, ¿cierto? Pero si usted confía su crecimiento espiritual a otra persona, no solo va a afectar su crecimiento espiritual, sino que también puede ser conducido por mal camino. ¿Te fijas? Así que Dios nos ayude a poder seguir avanzando. Así que otros pueden ayudar a crear un entorno propicio, ¿cierto? Para el crecimiento espiritual. Pero no se puede hacer que otra persona crezca con su relación con el Señor. Este es un tema mío y del Señor, suyo y del Señor. A ver qué tanta voluntad tenemos para ir avanzando y creciendo en la obra del Señor, ¿ya? Así que, hermanos, que Dios nos ayude, orando, dice, en el Espíritu Santo. Otra forma de mantenernos en el amor de Dios. Ya la batalla contra la forma equivocada de vivir y la forma equivocada de enseñar es una batalla espiritual por la que requiere oración en el Espíritu Santo. Así que fíjate que muchas oraciones, hermanos, son dirigidas por nuestras necesidades, son dirigidas por nuestros intelectos o por nuestros deseos y anhelos, pero hay un nivel mucho más alto de la oración de la cual habla acá, ¿ya? Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Te acuerdas que decía Romanos 8:26? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que aquí el Espíritu Santo puede ayudarnos a orar al darnos palabras correctas, o puede hacerlo a través del don de lenguas, ¿ya? Un don que Dios da, ¿no es cierto?, a los corazones que le buscan y que quieren comunicarse con Él de una manera más profunda, en un nivel mucho más fuerte, ya que una conversación normal. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. ¿Sabe lo que decía Calvin? Decía, mire, tal es nuestra pereza y la frialdad de nuestra carne que nadie puede orar bien, salvo que sea despertado por el Espíritu de Dios, decía Calvin. Nadie puede orar como es debido sin tener el Espíritu como su guía. Así que hay que buscar esto, ese don de hablar en otras lenguas. Y cuando usted ore, gima al Señor y clámele al Señor en otras lenguas, porque esa es una oración directa, su Espíritu con el Espíritu de Dios, ¿ya? Así que, hermanos, y cuando vemos, hermanos, que dice, y de otros tened compasión, versos 22-23, de otros tened compasión, dice, haciendo una distinción, pero a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, Judas empieza aquí entonces a decirnos que debemos hacer con los que han sido influenciados por esos hombres. Necesitamos hacer una distinción basada de dónde ellos vienen, ¿ya? Así que a tener compasión y de hecho usando la sabiduría nos podamos acercar a diferentes personas, hermanos, de diferentes maneras, a ser sensibles al Espíritu Santo y podemos saber cuándo debemos consolar, cuándo debemos reprender. Entonces los cristianos no deben abandonar, hermanos, a un amigo que coquetea, ¿cierto?, con ciertas falsas enseñanzas, sino que debemos ayudarlos a atravesar por esa cuesta que a veces, ¿cierto?, con amor, que puedan ellos superar el tema, ¿no? Así que ame a aquellas personas que han caído o que han tenido errores graves, ámelos, no importa lo malo que pueda ser una persona o lo engañoso o lo terrible que sea su doctrina. No se nos permite odiarlos, no tenemos por qué odiarlos o ser indiferentes a su salvación. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, ¿sí? O sea, Judas cierra la carta, fíjate, con una doxología muy famosa, una breve declaración de alabanza a Dios. Y la doxología de Judas nos recuerda el cuidado de Dios
y nuestro destino. Entonces dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. O sea, el mensaje de advertencia y de castigo de Judas podría haber deprimido, ¿no es cierto?, a los lectores, a sus lectores, y tal vez pensaron que con tanta falsa enseñanza y con tanta inmoralidad por todos lados, muy pocos cristianos a lo mejor alcanzarían el cielo. Pero aquí Judas les dice y les recuerda, ¿cierto?, que la respuesta se encuentra solo en el poder de Dios. Él es capaz de mantenerte a ti, a mí, a usted, ¿no es cierto? Usted no es capaz de mantenerse solo, sino que solo por el poder de Dios. Y así que, hermanos, en la escalada, ¿no es cierto?, el excursionista principiante se apega a los expertos, ¿no es cierto?, para que si en caso de perder el equilibrio o tropezar, ¿no es cierto?, o caer a su muerte, de la misma manera, si nos mantenemos conectados con Dios, no podemos caer. Él nos mantiene a salvo. ¿Te acuerdas que los que suben la montaña generalmente suben amarrados? Nosotros estamos amarrados. Debemos mantenernos amarrados a Dios, ¿ya? Así que, hermanos, como dije, Judas comenzó la carta dirigiéndose a los que perseveran en Jesús y luego exhortó a los cristianos a evitar a los hombres peligrosos, hermanos, para que pudieran mantenerse en el amor de Dios. Y aquí al final concluyó, hermanos, con el reconocimiento de que es Dios el que nos impide tropezar y caer. Y Pablo puso la misma idea, fíjate en Filipenses 2:12, perdón, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Ok? Entonces, hermanos, que Dios bendiga su palabra. Mantenernos espiritualmente seguros es la obra de Dios. ¿Ok? Pero siempre se le puede decir a las personas que Él está trabajando porque ellos están trabajando también. O sea, es un trabajo en conjunto. Dios no nos llama simplemente a dejar que la vida cristiana suceda, así al azar nomás, no. Y tampoco nos manda a salvarnos a nosotros mismos. Él nos llama a una alianza con Él en todo minuto, en todo momento. Así que, hermanos, damos gracias a Dios delante de su gloria con gran alegría. Así como Dios es fiel, no tenemos que escabullirnos avergonzados ante la presencia de Dios. Podemos presentarnos ante Él con gran alegría, ¿ok? Así que, hermanos, que Dios bendiga este día, les bendiga a cada uno de ustedes y que sean muy bendecidos, hermanos. Lea, escuche nuevamente este video una y otra vez para poder refrescar lo que quería decir el autor. Hay muchas cosas. Si usted viera, he recorrido muchos comentarios, he recorrido muchos escritos, he leído la escritura, he hecho varias cosas y usted se encuentra con que Judas usted lo puede basar perfectamente en, si es que lo pasa en un mes, puro Judas, un mes, y puede pasar meses hablando de Judas. Y yo lo hablo en 2 o 3 días, imagínense. Es una pincelada nada más. Así que bendiciones, hermanos, y a estudiar la palabra del Señor. No se olvide, yo soy amante de estudiar las Escrituras. No soy un gran sabio, no conozco todas las cosas, me cuesta a mí estudiar, fíjate, yo me demoro a veces horas estudiando cuando hago instituto bíblico, estoy horas tratando me cuesta, soy más lento, pero ahí le hago empeño, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, un abrazo y saludos, que Dios sea con cada uno de ustedes, amén. Bendiciones, hermanos.